Luis Santa María del Río? Bueno, porque habrán leído los titulares que desarticulan en Buenos Aires una escuela de yoga que lleva décadas, además, trabajando, creo que desde el 93, que viene zafando de la justicia de alguna imputación que se ha hecho en el correr de estas décadas, pero que ahora salta todo porque apareció un nombre de alguien muy conocido salpicado por esto, que es nada más y nada menos que Plácido Domingo, al que le acaban de suspender su próximo concierto en Chile, que iba a dar en octubre. Bien, ¿y por qué lo estamos tratando nosotros? Porque no va y salpica también al Uruguay. De hecho, la Fiscalía de Argentina pide información a Uruguay por posibles contactos de esta secta con, no se sabe quién todavía en este país, pero se deduce que viene por el lado de las relaciones sexuales, la prostitución, la trata de personas, que son algunas de las imputaciones que le caben a esta secta. Pero se los va a explicar de lujo, sin duda, el propio Luis Santamaría del Río. ¿Cómo le va? Buenas tardes, encantado, Victoria, de estar con vosotros. Bueno, un placer para nosotros, lamento que sea en este contexto, pero bueno, usted es la persona idónea para poderle hacer preguntas, porque uno cree realmente que el tema de, después de los ejemplos de los niños de Dios, la chilena, ¿no? Lo que veíamos en películas, que hay cosas que ya no pasan más. Y sin embargo siguen pasando, y sin embargo sigue habiendo personas que no solo terminan siendo vulnerables y susceptibles para que las atrapen estas redes, sigue habiendo clientes que consumen el delito que provoca estas sectas. Es increíble, ¿no? Y que además esté todo enrabado de forma tal que se archiven casos cuando hay denuncias en la justicia, desde una presión a los Estados Unidos, en la Casa Blanca, a Argentina con Carlos Menem. El artículo que usted escribe, de verdad que eriza los pelos. Yo voy a tener que hacerle preguntas para que se pueda resumir. ¿Conoce usted el origen de esta escuela de yoga? Pues sí, todo fue en los años 80, una época en la que las sectas tuvieron mucho éxito, todas las que traían el orientalismo, el yoga, también el crecimiento personal, la búsqueda de bienestar. Y bueno, pues en Buenos Aires, capital federal, en torno a personas de clase media alta, muchas mujeres de militares y de personas de la alta sociedad, estuvieron reuniéndose en torno a Juan Perkovich, que ahora tiene 84, 85 años, y es el gurú que originó todo esto. A partir de una pequeña escuela de yoga, la cuestión fue creciendo, fue llegando a ser un entramado de empresas, de entidades pantalla, asociaciones, clínicas de medicina integral, y dio lugar a todo esto. Pero en muy pocos años ya se supo lo que había. Hubo periodistas, víctimas allá en Argentina que lo mostraron, pero no se hizo nada entonces. Bien, ¿y por qué cree usted que no? ¿Cómo es que no se hace nada? Estamos hablando que está funcionando desde el 93. Sí, está funcionando desde antes, y ya desde el 93 es precisamente cuando hay acusaciones, cuando hay denuncias y cuando hay jueces que se ponen a trabajar sobre esto. Pero es curioso que el joven juez Mariano Vergés, que llevó la causa en 1993, cuenta ahora en entrevistas lo que le sucedió entonces. Fue recusado continuamente, tuvo que ir a dar cuentas a la Cámara de Diputados, y él ahora denuncia todos los vínculos políticos y con organizaciones internacionales que tenía y que tiene esta secta, ¿no? Y dice ahora, curiosamente, son todas las mismas personas que investigamos hace casi 30 años. Claro, en aquel entonces empezaron los diputados de los Estados Unidos, demócratas, a defender al gurú, empezaron a enviar cartas. El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel intervino, escribió al ministro de Interior unos años después denunciando gravísimos atropellos contra el gurú, ¿no?, al que se presentaba como víctima, ¿no?, una pobre víctima de persecución por sus ideas. Esto es recurrente en muchas sectas, que recurran a hacer lobby y a tirar de sus alianzas y en este caso, puede que hasta chantajes a personas a las que hubieran servido seres humanos, hubieran servido mujeres para servicios sexuales. Bueno, vamos a ese punto, porque en realidad, para entender la gravedad, uno puede pertenecer al culto que quiera y profesar la fe que quiera y hacer para su bienestar lo que quiera, ¿no? Ahora, el tema es cuando en ese lo que quiera aparece sometimiento y sobre todo trata de personas.
y esclavitud sexual. Efectivamente. Vamos a eso, porque Sí. cómo se deriva esta situación. Que tal vez amigos de la secta, amigos de la escuela de yoga, como puede ser un Plácido Domingo, tal vez no están al tanto de toda la parte criminal detrás de la secta. O sí, no sé, eso lo va a dirimir la justicia. Pero ¿cómo logran tantos adeptos a través del tiempo? Tanta banca más que adeptos, ¿no? ¿O acaso todos los Sí, pues, congresistas que presionaron a Bill Clinton sabían que había todo un entramado delictivo detrás? no, porque las sectas son muy hábiles en presentar un señuelo que sirve para captar adeptos, explotando las vulnerabilidades de las personas, y esto le sirve también para tener una pantalla, una fachada aceptable, Honorable. positiva, Claro. efectivamente, ¿no? Entonces, son muy hábiles a la hora de hacer marketing y de hacer una comunicación institucional que los presente como un grupo con todas las bondades posibles, que hace el bien a personas con problemas, con un líder que está entregando su vida por una causa mística y a la vez pues estar manipulando y explotando a las personas de esta manera, ¿no? Entonces, tienen un ejército de personas, aunque inicialmente sea pequeño, de personas totalmente entregadas, manipuladas, que no solo dan su dinero, sino que dan sus personas enteras. Pero Entonces, esas personas, podemos estar hablando de gente que logra tener cargos de poder sí, en un efectivamente. gobierno. En muchos casos, sí, las sectas buscan personas que tengan influencia, que tengan contactos, y si son personas que tienen poder, pues mucho mejor. Entonces, para captarlas, y si no logran captarlas, porque va a ser su mejor escaparate y su mejor forma de llegar a otras, pues sí, al menos tenerlas favorables a la causa. Claro, ahí va. Entonces, por eso Si no las crean pueden integrar, por lo asociaciones, menos plataformas. que les hagan el guiño, las aprueben, digamos, como actores positivos de una sociedad. Así es, el mismo Plácido Domingo hace unas horas ha declarado que él los tenía por músicos. Él Exacto. precisamente tenía contactos con ilustres músicos que pertenecen a esta secta. Bien. Yo no sé si le cabe además, hay que ver cómo se defiende de eso, porque se le ata, creo también no sé si a Plácido Domingo, pero a otras figuras conocidas, nombres ya de mujeres que dentro de la secta cumplían el rol de geishas, ¿no? El famoso geishado, como le llamaban, a todo ese entrenamiento al servicio de clientes de la secta. Efectivamente, y los abogados de la secta seguramente presenten esto como algo realizado de forma voluntaria por mujeres mayores de edad. Claro, aquí entra el tema de la persuasión coercitiva, del abuso psicológico que se ha ejercido para que estas personas entreguen todo lo que son, todo lo que tienen, su tiempo, su vida y también su cuerpo para satisfacer la voluntad del líder, ¿no? Porque es quien sabe lo que hay que hacer y quien tiene la salvación para sus vidas. Por sus investigaciones, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la jerarquía de esta secta? ¿Es el gurú que decide, quiero que fulana y mengana dejen contento a tal inversionista en X país, que vayan a ofrecer? ¿Así funciona? Así era, sí, así era, y de hecho es una secta profundamente jerarquizada, estructurada en 7 niveles. Encima del todo está él como gurú, como líder supremo, que es el maestro. ¿A los 84 sigue ejerciendo ese rol? Efectivamente, sigue haciéndolo. Y por debajo tiene los apóstoles, una serie de grados que los adeptos luchan por llegar ahí. Y porque es un honor y porque es ascender espiritualmente, y para eso tienen que comprometerse más, dar más dinero, y pues una de las entregas más demostrables delante del líder es entregarse sexualmente a quien él dijera, y esto lo han hecho en Argentina, posiblemente también en Uruguay y en Estados Unidos, países a los que llegan los tentáculos de este movimiento. Bien, a ver, si no pudiera comprobarse que hay coerción, que hay sometimiento, ¿sería delito? No, pues estamos sí, de acuerdo. Porque efectivamente es que tanto la parte de la entrega de las mujeres como digamos, en geishas, como en lo que es la entrega de dineros propios, ¿no? Porque, a ver,
por algo también siguen funcionando cuántos cultos que despluman a uno. Pero bueno, si esa persona se va feliz, que siente que sanó y que está con más paz, ¿quién es uno de afuera a decirle hiciste mal? ¿Cómo se prueba que hay delito y que hay en esas circunstancias, y tan especialmente en las sectas, sometimiento y coerción? Eso es difícil de comprobar, y por eso los psicólogos llevan mucho tiempo trabajando en este tema para medir de alguna manera, mensurar las dimensiones de esto, para demostrar que el sujeto, cuando es adulto y está en sus plenas capacidades, no actúa con libertad. Y aquí en España, por ejemplo, hay un grupo de investigadores que ya tienen una serie de modelos para evaluar lo que llaman el abuso psicológico grupal. Otros hablan de persuasión coercitiva, y esto se puede medir. Pero en el caso, por ejemplo, de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, es curioso que el primero de los delitos por el que se les acusa es de trata de personas agravada por coerción. Es decir, aunque no hubiera coerción, hay trata de personas, hay hurto, Claro. lavado de activos, asociación ilícita, ejercicio No, claro, ilegal de la justo a la Escuela de medicina, Yoga le caben un montón de etcétera. delitos, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema es que además justo ahora Uruguay termina en el escenario porque pues, se nos está pidiendo información por parte de la Fiscalía Argentina, bueno, porque se supone o habrá algún indicio de vinculación. No tengo muy claro todavía a través de cuál de esos delitos que se le imputan a la escuela, ¿no? Sí, lo iremos sabiendo próximamente, pero seguramente a través de esas empresas y centros médicos y plataformas de coaching y de asesoramiento filosófico, porque andaban en todos estos campos, se sabrá lo más externo, además de todo lo que pueda haber de movimiento de dinero, efectivamente, y de movimiento de personas, que es lo más terrible, ¿no? Al final, una esclavitud y una explotación. Más allá de lo delictivo, del comportamiento criminal de los fundadores y trabajadores de la secta, o integrantes de la secta, ¿qué le cabe o qué le podría caber a los de afuera, a los que, bueno, aprovechan la situación? En el mejor escenario, desde la inocencia, ¿no? A la connivencia. ¿Qué le cabe al que recibe los tratamientos favorables de una secta de esta naturaleza? Pues habría que ver jurídicamente, legalmente, las consecuencias que ha de tener, pero desde luego que tiene que llevarlos a ellos y llevarnos a todos a una reflexión de las culpas compartidas y las complicidades que hay por parte de una sociedad y de las personas con una cierta relevancia a la hora de la pasividad ante las sectas y a la hora de darles espacio en medios de comunicación, por ejemplo, favorecerlos políticamente, impulsarlos con iniciativas culturales. Aquí hay muchas culpas, no podemos lavarnos las manos y tenemos que ver si directa o indirectamente se favorece a las sectas, porque al final no se trata solo de un problema de libertad de creencias o de ideas, como señalabas antes, sino de que se está acabando con la libertad de muchas personas. Hay cientos de miles de víctimas cuyo sufrimiento nadie entiende y que no encuentran quien les ayude. Con eso nos encontramos continuamente los que nos dedicamos a este tema. Yo lo hago por vocación investigadora, porque me encanta saber y divulgar, pero encuentro con que gran parte de mi tiempo lo tengo que dedicar a orientar a víctimas y afectados, porque es un tema cada vez más en auge y más dañino para sus Cada víctimas. vez más en auge, de verdad. Es increíble que cada vez más en auge. Yo entiendo la necesidad y las dudas existencialistas del ser humano que en este torbellino de incertidumbres en los que estamos teniendo que vivir, que es así, van en aumento. Que bueno, que uno echa manotazo de ahogado donde puede y como puede para aferrarse a algo y encontrar sentido. Pero a su vez la globalización ha hecho que cada vez sepamos más de todo lo que hay dando vuelta, que es oscuro alrededor nuestro. Y entramos igual como por un tubo. Sí, quizás porque aparte de esas incertidumbres y vulnerabilidades y heridas interiores que tenemos todos individualmente, Sí. y la sociedad entera, ahora marcada por una pandemia, por ejemplo, Exacto. está también que ese exceso de información no trae consigo de forma pareja un crecimiento en la formación. Es decir, nos faltan los criterios para distinguir lo verdadero de lo falso
Entonces igual nos dejamos engañar por las fake news que por una secta, ¿no? Entonces nos falta esa formación y esos criterios claros para el discernimiento y para tener una madurez a la hora de recibir tanta información que nos agobia y pasar más allá de lo superficial y lo banal. Yo le agradezco muchísimo por su tiempo entonces. Luis Santamaría, más o menos creo que estamos un poco al tanto de, bueno, cómo opera, aunque se nos escapa, obviamente, todo lo que está... Todo parece la punta del iceberg esto, nada más, obviamente, ¿no? Sí, es una realidad que en concreto esta secta lo iremos descubriendo, pero que en el caso de muchas otras, pues hay todo un trasfondo que desconocemos y que las mismas sectas tratan de ocultar, por supuesto. Ahí, sin ir más lejos, en Montevideo, pues la secta del porno yoga, que en muchas cosas ha ido y sigue yendo de forma paralela a esta escuela de yoga de Buenos Aires, por desgracia. Ah, perdón. No sabía de la existencia de una escuela que se llame porno yoga. No, la llamamos así, lo del porno yoga, pero se trata de la Academia de Yoga Tradicional Ananda, que pues ya en estos años pasados se ha conseguido saber cómo funciona en el Uruguay y el daño que hace, con un líder que dirige desde Rumanía o desde donde esté ahora, en paradero desconocido. ¿Esa es una causa que se está investigando en este momento? Efectivamente, se está investigando, sí. Sí, algo había leído, pero no sabía, bueno, evidentemente, tiene todas estas connotaciones de esclavitud sexual y lavado de activos y de dineros también. Sí, en muchas cosas es muy semejante. ¿Podría ser una sucursal? Porque se dice que acá la Escuela de Yoga de Buenos Aires no tiene sede. No, ¿Podría ser? Es un grupo totalmente, Esa parte. Es un grupo totalmente independiente, sí, mucho más amplio y más extendido que la de Buenos Aires. ¿Más grande todavía? Sí, más grande y con un importante lobby detrás de defensa de la libertad religiosa y los derechos humanos, que ha logrado defender a su líder, que ha sido acusado hasta también de abusos sexuales a menores. Y, por supuesto, en Rumania, grabaciones pornográficas, sí, en Rumanía, también en Argentina y Uruguay. Bueno, pues tiene sus ramificaciones. Aquí en España, está en muchos países. Es increíble cómo podemos estar en plena siglo. Yo le pregunto, usted me responde y entiendo perfecto. La clave está en el exceso de información y la falta de capacidad de discernimiento, ¿no? Y la falta de discrecionalidad a la hora de recibir toda esa información. No hemos desarrollado el juicio, el criterio. Sí. Pero impresiona. Y en el que hay muchas mentiras y muchas falsedades amparadas a veces institucionalmente, y eso es lo que ensucia todo este tema y hace más difícil saber cuál es la realidad. Yo le agradezco muchísimo por su tiempo y esto sin duda va a traer, obviamente, cola a nuestro país. Por lo pronto lo que hay ahora es un sentir un poco de que viene Argentina a preguntarnos información sobre Uruguay, que se ocupen de sus temas. Bueno, ya ven que el Uruguay, así como en el narcotráfico, lamentablemente está teniendo mucho que decir, como un eslabón más, tal vez también sea un eslabón más que hay que profundizar en todo este tema que tiene a las sectas como protagonistas. Muchísimas gracias. Efectivamente. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Victoria. No, por favor. Qué disparate, ¿no? Nos pasa por delante, hay mucha gente incrédulamente que, bueno, que por ahí forma parte, se vincula, se relaciona y no tiene idea de lo que pasa abajo. Otros sí, y abusan de esa situación. Digo, para por la cara, ¿no hay inocentes que puedan estar involucrados en esto, pensás? No, yo creo que sí. Incautos más que inocentes, ¿no? Creo que sí, lo que pasa es que cuando llega a determinado nivel, lo que hay es impunidad. Bien. ¿Otro comentario? Yo creo que acá hay dos temas que nos pasan por enfrente, que en este caso se vinculan. Por un lado, la explotación sexual de menores y no menores, que la trata en Uruguay la seguimos corriendo de atrás, sigue siendo un tema que no se aborda desde donde se tiene que abordar y que no le damos la importancia que tiene hoy porque es una realidad instalada en el territorio. Eso por un lado. En este caso coincide con lo que pasa en las sectas, que yo quiero dejar bien claro que nada tiene que ver con la libertad de culto, ¿no? Sí. Acá lo que se está planteando son asociaciones para delinquir prácticamente, en este caso que mencionaban de Argentina. Creo que todo tipo de investigación es positiva. Me parece una buena cosa que si se entiende que Uruguay puede tener algún vínculo, que se investigue, porque quizá ahí hay una punta de
del hilo para tirar. Acá encontré, fue encajonada o archivada la causa por la jueza acá en nuestro país, la causa de la secta de porno yoga, una posible trama con epicentro en Rumania, o sea, la pata uruguaya de la trama con epicentro. Esto fue archivado en el 2019. Bueno, habrá que ver Pero esto tiene por qué. una historia mucho más larga, además, ¿no? Porque esto empezó a ser denunciado por los 90 hace 30 años que empezó en las Esta puntual, la de Buenos Aires. 93. Sí, esta organización internacional 93 en Décadas Argentina. lleva, te das cuenta, Le hicieron trabajando. llegar. Lo que pasa es que empezó, que para mí, por eso me parece que es mucho peor, sin saber nada del tema, ¿no? Por lo que poco que conocemos ahora. Pero congresistas de Estados Unidos intervinieron para proteger a la secta. La madre de la Plaza de Mayo, Estela Carlotto, intervino para proteger a la secta. Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, intervino para proteger a la secta. Congresistas de Estados Unidos, un juez Estracera que juzgó las juntas militares de la dictadura argentina, intervinieron para proteger a la secta. Es decir, entonces uno dice, bueno, esto es mucho peor de lo que parece. Digo, más allá del hecho en sí, de la prostitución, de la explotación, más que de la prostitución, de la explotación sexual y todo. Acá hay una trama mucho más grande, como siempre. Vemos la puntita del iceberg. Hay una trama mucho más grande porque a santo de qué el Premio Nobel de la Paz interviene para proteger. Los congresistas de Estados Unidos le mandan una carta a los presidentes en aquel momento, Menem, Duhalde, de la República Argentina, para decirles... Están todos cooptados, eso es lo que voy. Yo qué sé. O realmente, viste, como decía nuestro entrevistado, engañó a todo el logran una mundo. reputación en un nivel de gente poderosa y rica, logran una reputación aceptable. Una reputación, sí. como dice... Pero porque descartan que sea verdad todo lo que subyace. Y hay un Pero detalle, quédate en las primeras 5 letras, como Hay un dice... detalle no menor, tienen todo grabado, entre otras cosas, una de las prácticas Como dice de la secta letra de es la grabar canción de Arjona. absolutamente todos los encuentros. Con eso... Me perdí, ¿qué estás hablando? Sí, es la letra de una canción. ¿Cuál? La de Bravo, por Arjona, favor. una canción que le canta la reputación. Y dice, quédate con las primeras 5 letras. Hoy Me viniste... perdí. Pero es de Arjona, Me voy a pasar la aspiradora. Mira, Viste, la Marta, aspiradora muy robot elevado. de Smart Enjuta, que ni siquiera